Uno de los reels más exitosos que hemos tenido en este último mes, sin duda, fue el reel que hice con Ariel Grunwald, nuestro mentor espiritual y coach de desarrollo personal, con quien hablamos, ¿se acuerdan? Del pan de la vergüenza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pienso que estuvo increíble. Me escribieron muchísimas personas, sé que a ti también, porque es un problema tan común, lo hablamos la semana pasada. Y creo que esto es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad, nos dijeron que tenemos que ser felices y amarnos a nosotros mismos, pero también nos dijeron que tenemos que sacrificarnos y que lo único que es meritorio es compartir y darle a los demás. Entonces quedamos atrapados entre dos cosas que son contradictorias, entre una idea que es darme a mí mismo y ver por mí, estar bien yo primero, que es el principio de las copas de champaña en las bodas, ¿no? La forma de llenar las copas de champaña que están abajo es llenar la copa de champaña que está arriba. Pero si es que agarras la botella y solamente llenas las de abajo, la de arriba queda jodida y queda vacía. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos en nuestra vida en diferentes aspectos. Llenamos las copas que están abajo, a los demás, a los que están alrededor, por la vía del sacrificio de nosotros mismos y eventualmente nos sentimos vacíos. Y la realidad es que lo que hablamos la semana pasada, cuando uno se sacrifica por alguien más, nadie tiene la habilidad de darte de regreso suficiente para compensar el hecho de que te sacrificaste a ti misma, a tu voluntad, tu felicidad, tu bienestar, tu estar bien, por alguien más. Entonces no hay nada que pueda hacer el otro. ¿Cuánto te tiene que celebrar para compensar? No hay compensación. Claro. Entonces por ahí no es la cosa y obviamente le resuena a todo el mundo y todos hemos tenido relaciones donde dimos y no recibimos no porque el otro sea malo, a veces porque es malo, pero muchas veces porque el contraste entre nuestra expectativa y la realidad, esa expectativa que nosotros mismos creamos fantasiosamente, es tan grande que nos lastima. 100%. ¿No? Y obviamente todo el mundo resuena. Hoy vamos a hablar de la culpa. Y quiero que me digan quién de ustedes ahorita siente culpa y por qué. Y te leo lo que dicen los cuentavientes. Yo me siento súper culpable de no haber sido más atenta, más cariñosa y de haberle dedicado más tiempo a mi mamá antes de que muriera. Yo me siento culpable del fracaso que tengo hoy en día y por no haber aprovechado lo que yo tuve. Eri dice, yo me siento súper culpable de no tener la suficiente disciplina, de no hacer todo lo que yo siento que tengo que hacer, porque de eso venimos hablando en el segmento anterior. Todos pueden hacer una lista de qué se sienten culpables. Es que yo no sé qué sentimiento o qué emoción es la culpa, Ariel. Mira, como casi todas las emociones, tiene una bidimensionalidad, ¿no? Tiene dos dimensiones, tiene dos niveles. Un nivel es altamente consciente, altamente nutritivo, altamente positivo, y el otro es altamente negativo, altamente tóxico y altamente limitante. Y entonces es una de las razones por las cuales es tan difícil, porque, por ejemplo, cuando algo te da miedo, sientes dolor en la panza, ¿cierto? Pero el que sientas ese dolor en la panza, ese retorcijón en el estómago, no quiere decir que eso no es lo correcto. Pero cuando vas a hacer algo que sabes que no te late, también sientes un retorcijón en la panza y sabes que ese deal no me late, esa persona no me late, esa situación no me late, etc. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar entre el retorcijón de la panza que me está diciendo por ahí no es y que me está hablando mi ser interior desde un lugar positivo y cómo puedo identificar el que me está hablando de un lugar que me está limitando? Entonces, necesitamos dividir esta cuestión en dos partes. La culpa nace por dos razones. Uno, por un tema de escuchar a tu corazón o escuchar a tu ser interior. Por ejemplo, si yo ahora digo, a mí me está yendo mal por culpa de mi socio, por ejemplo, tal vez para mí, me voy a sentir y me reúno con mis amigos, tomo café y a todo el mundo le digo, me va mal por mi socio, me va mal por mi socio, me va mal por mi socio. Probablemente en algún momento me va a llegar la culpa de estar basureando a mi socio, porque en el fondo de mi corazón yo sé, todos sabemos que nosotros somos co-creadores de nuestra experiencia y nuestra realidad. Y si me la estoy pasando mal en mi negocio, no es responsabilidad de mi socio, güey. Claro. Es responsabilidad mía, ¿no? Entonces, mi corazón me está avisando, oye, ese sentido profundo de responsabilidad personal me está avisando, oye, estás apuntando dedos o estás culpando a otros, que es una forma indirecta de abdicar tu poder personal y por ahí no es la cosa. ¡Pausa! ¿Qué dije antier? Ayer hubo una discusión, ¿fue ayer? No, fue antier. Una peleadera en este estudio, porque estábamos hablando de la revista MOA de este mes, cómprenla, que es The Ex Issue. Y es todo sobre los exes. Los exmaridos, los exnovios, las exmujeres. Y entonces yo decía,
que a los exes hay que bendecirlos y hay que agradecerles, porque gracias a ellos, no importa cómo hayan sido, tú tuviste la oportunidad de conocerte más, de tomar mejores decisiones, de pulirte como pareja, de buscar una mejor persona, de entender cómo funcionas, qué es negociable, qué no es negociable, qué te gusta, qué es inaceptable para ti. Y que hay que bendecir a la gente que pasa en tu vida y todo lo que te hace, porque esa es tu oportunidad para aprender más de ti y pulirte como persona. Rebeca se volteó y dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo bendecir a un ex que fue un patán, que te pegó, que te abusó? O sea, ¿cómo crees? Sí lo tienes que bendecir, porque todo lo que te pasó con esa persona es tu corresponsabilidad. Y si tú te cuentas la historia de que tú eres la víctima de esa persona, de esa patanería, de esa pintada de cuerno, de ese robo en el negocio, de lo que sea, tú estás renunciando a tu poder, porque tú estás comprándote que tú eres víctima de alguien más y eso te debilita. Porque si tú crees que lo que te pasó no tiene nada que ver contigo y nada que ver con tus decisiones, estás perdiendo la lección. Uf, ya la mataste, o sea... Yo estoy 1,000,000% contigo, la verdad, Give me a para serte five. honesto. Give me a five, that's why we're friends. Sí, porque, o sea, la realidad y la razón por la cual te debilita, no solamente por la narrativa dramática, la razón por la cual te debilita es porque no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? No es cierto. Y cuando decimos, incluso los kinesiólogos saben hacer esos test musculares, donde dices algo que es cierto, si digo Sí. me llamo Ariel, no me baja el brazo, pero Sí. si digo me llamo Pedro, me lo baja el tiro. Sí. ¿Cómo puede ser? Porque las mentiras nos debilitan. La desintegración, la falta de congruencia nos debilita. Entonces, una realidad, una verdad profunda de la vida es que nosotros co-creamos nuestra experiencia de la realidad. Y entonces, si es que nosotros abdicamos o rechazamos hacernos responsables de que la experiencia que yo tuve de la realidad fue co-creación mía y que tengo lecciones que aprender dentro de mí, para mí, 100%. conmigo mismo, para hacer algún tipo de transformación o aprendizaje o crecimiento, entonces estoy aseverando como realidad algo que no es cierto. Y por eso nos debilita. No solamente por la parte narrativa, que obviamente la narrativa también te debilita. Quiero darles un ejemplo que les va a resonar cañón. Cuando, no sé, pensemos en las mamás, porque son típicas. Porque yo me sacrifiqué por ustedes y nunca dejé a su padre cuando andaba con todo ese montón de mujeres por ustedes. Y ese hombre que tanto daño me hizo. Entonces tú como hijo te puedes voltear a decir, pero ¿por qué no lo dejaste en el año 5 y vamos en el año 40 y no lo has dejado? Por ustedes. No, mentira. Porque te daba miedo, porque no supiste cómo, porque tú tomaste la decisión por peras o manzanas de seguir ahí. Tal cual. Y eso Tal cual. es muy empoderador. Cada quien tiene su culpa y eso es lo que estamos tratando de descifrar. Ok. Entonces, dijimos que hay dos tipos de culpa, ¿no? Está el compás moral, que es un tema del corazón. Dijimos el primer ángulo, el primer ancla es esta idea de el sentido de responsabilidad personal. Entonces, cuando abdicamos a ese poder personal y nos sentimos mal porque en el fondo nos estamos culpando o apuntando dedos a alguien más, es porque la culpa que estamos sintiendo no es culpa tóxica, es un compás moral que te está avisando. Es una luz roja que te está avisando, oye, te estás saliendo de tu poder personal y de tu responsabilidad. Y al final del día, ¿qué es la responsabilidad? Es tu habilidad de responder, es tu habilidad de gestionar tu vida. Entonces, ese es el primero. El segundo aspecto de la culpa positiva, por así decirlo, es el sentido de propósito y nuestros valores. Es cuando nosotros nos damos cuenta y sentimos que estamos violando nuestros propios valores y nuestro sentido de propósito. Por ejemplo, si yo estoy todo el día trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche y no paso ni un momento con mis hijos, a mí me pasó, por ejemplo, cuando estaba enseñando de tiempo completo, hace 10 años atrás, estaba muerto de culpa de que no entendía cómo puede ser que yo estaba viviendo una vida donde mi estilo de vida era, tengo tanta energía y tanto tiempo para darle a todo mundo, cualquier persona que me busca para que lo ayudo, cualquier persona me busca consejo, clase, conferencia, tour, entrevista, lo que sea, pero no tengo tiempo para darle a mi hijo. ¿Cómo puede haber congruencia en que quiero hacer un bien al mundo si no me queda ni energía ni tiempo para darle a un alma que literalmente fue enviada por la vida a mi casa? Y que yo
la traje. Sí, güey. Entonces... Y que yo le invité. Y ahí había una incongruencia cañona. Yo me estoy contando el cuento de que estoy ayudando a todo el mundo, pero no tengo ni energía para darle a la gente más cercana a mí, a mi esposa, a mi hijo. No puede estar bien. Entonces, cuando me desconecto de ese sentido de propósito... o de valores que son realmente valores míos, es natural sentirse culpable, sentir esa incomodidad, esa culpa, y esa culpa es positiva porque te avisa, oye, estás dando un paso fuera de tu integridad, estás dando un paso fuera de tu escala de valores, estás dando un paso fuera de darle el valor a aquello que es valioso para ti. Claro, ¿no? Ese es como pero el segundo. entonces nos estás hundiendo, porque yo estoy pensando en todas las madres solteras que padecemos de una culpa espantosa, porque para sacar adelante a los hijos había que trabajar mañana, tarde y noche. Bueno, Danos luz. A ver, un segundo. No seas así, idea, Ariel. La idea de que para sacar adelante a los hijos hay que trabajar mañana, tarde y noche es una idea, pero estoy seguro que hay gente que está escuchando y estoy seguro incluso que hay gente ahorita aquí en el estudio que ha experimentado en carne propia que eso no es cierto. Hay formas. Puedo pasar de pensar que para sacar adelante a mi familia tengo que trabajar mañana, tarde y noche y sacrificarme como loco. Y puedo dar un salto a una realidad nueva, y yo lo viví personalmente, así que no es que me lo contaron, yo sé que es posible, saltar a una realidad nueva donde no estoy dispuesto a sacrificar las cosas más valiosas de mi vida por supervivencia, por dinero, y al final del día, ¿qué es el dinero? Lo hablamos un poco la semana pasada, es un método de intercambio de valor. Podrían ser conchitas, semillitas de cacao o granitos de arena, podría ser lo que sea, es algo que usamos para hacer intercambio de valor. Si no me doy mi valor y no le doy valor a las cosas que son valiosas para mí, ¿cómo espero que me va a llegar la abundancia del dinero? Por la vía del sacrificio. Entonces, bueno, es una invitación para aquellos que hoy en día no pasan un segundo con sus hijos, aquellos que hoy en día no se dan ni un momento para sí mismos, porque piensan que la única forma de salir adelante es por la vía del sacrificio y trabajar mañana, tarde y noche. Cuestiónatelo. ¿Realmente es necesario sacrificarse como loco y trabajar mañana y tarde y noche para sacar mi familia adelante? En mi experiencia personal me iba mucho peor por la vía del sacrificio, trabajando mañana, tarde, noche, que cuando empecé a ponerme a mí y a mis valores como prioridad. Y cuando empecé a poner como prioridad mis valores, lo que yo valoro, lo que es importante, cuando me di cuenta que algún día me puedo ganar la lotería, pero nadie me va a regresar mis años de juventud, nadie me va a regresar la infancia de mis hijos, nadie me va a regresar el inicio de mi relación de pareja, nadie me va a regresar mi vida. Cuando entendí que que mi vida es más valiosa, que la supervivencia es más valiosa que la sobrevivencia, es cuando me empezó a ir mucho mejor que por la vía del sacrificio. Así que los invito a cuestionar eso también. Claro. Tal vez por ahí no es la cosa. Porque Vane, mi esposa, también lo vivió. Trabajando todo el día como loca, bla, bla, bla. Hoy en día ella se dedica a preparar papás que quieren dedicarse a coach para darle asesoría a otros papás, para hacer crianza consciente, para sanarse a sí mismos y sanar a sus hijos y no repetir cosas, etcétera. Y son mujeres que antes vivían trabajando de 9 a 9, jamás veían a sus hijos, y hoy en día dan sesiones desde su casa, están con sus hijos, les cocinan. Sí, con 3 o 4 sesiones al día haciendo algo que les encanta y ayudando, ganan más de lo que ganaban sacrificándose tarde, mañana y noche. Entonces los invito a cuestionarse si la vía del sacrificio es el camino para ti. Entonces, lo que tú estás diciendo es que cada culpa o cada arrepentimiento hay que verlo a fondo de manera individual porque viene de una creencia que uno viene cargando, ¿o cómo? Sí, hay dos aspectos de la culpa. Pienso que Carl Jung, el psicólogo, que para mí es uno de mis favoritos, habló de esto, habló de la culpa significativa, el meaningful guilt, y la culpa neurótica. Ajá. Son dos culpas completamente diferentes. Entonces, la que estamos hablando ahora, que es cuando estoy violando mi sentido de responsabilidad personal, cuando estoy violando mi sentido de propósito y valores, y cuando estoy violando un tercer pilar que no he dicho todavía, y no sé cómo les vaya a caer a los que nos están escuchando, los cuentavientes, es el sentido de unidad general de la creación, que es cuando me siento mal porque hice o dejé de hacer algo sin tomar en consideración a otra persona o a otro ser. Sí, que yo creo que esa es la peor culpa. Pero es muy... Porque, por ejemplo, yo estoy por el bosque y dejo la basura tirada. La única razón por la cual dejo la basura tirada en el bosque es porque en mi mente no considero el bosque como parte de mi vida. Porque obviamente no dejo la basura tirada en mi cama.
La dejo tirada en el bosque o en la calle, ¿cierto? Sí. La única razón por la cual te lastimo a ti o te friego, te estafo, te robo, te miento, te engaño, te lastimo, lo que sea, es porque no considero que tú seas parte de mí, ¿cierto? Porque si considerara que estamos conectados y que somos parte de un sistema, que somos parte de una unidad, jamás me daría el lujo de lastimarte porque entiendo que si te lastimo a ti en verdad me estoy haciendo daño a mí de alguna forma. Entonces, ese tercer pilar del tema de la culpa positiva es cuando cuando me siento mal porque hice o dejé de hacer algo sin considerar a otro ser o a otra persona, y ese también me avisa de algo. Es como, hey, me estoy olvidando que estamos conectados. Estamos conectados. O sea, imagínate que tu hígado dice, o tus riñones dicen, ¿sabes qué? El corazón que se vaya a la fregada, me vale madres, de cualquier forma vive lejos de mí, tenemos otra chamba, somos tan diferentes que se vaya al carajo y deja de limpiar la sangre. Pues el corazón se va a intoxicar y el hígado y los riñones se van a morir también. Y eso es muy similar a lo que pasa en el sistema de cómo funciona el mundo. Todos estamos conectados. Todos estamos conectados con las cosas materiales, con los animales, con las plantas, con las cosas inanimadas y con todas las personas alrededor, especialmente los que están cerca de nosotros. Estamos conectados. Cuando actuamos como si no los tuviéramos, hay un radar dentro de nosotros que nos dice, hey, se te está olvidando no solamente el sentido de responsabilidad personal, se te está olvidando no solamente el sentido de propósito y tus valores, se está olvidando que estamos todos conectados. Que fue como el gran descubrimiento bíblico del patriarca Abraham, ¿no? Un solo Dios no era un tema de un solo Dios. Es que la creación es uno, ¿no? Eso es lo que descubrió como el gran secreto del monoteísmo. No era que hay un solo Dios con un nombre. Era esta idea de que todo está conectado, de que todo es parte de un mismo organismo. Estamos conectados. Entonces, esa es la buena culpa que al final del día es un compás moral que te avisa si estás yendo por el camino o desviándote del camino de tu corazón. Por eso, pero... Esa es la buena. Esa es la buena. Bueno, ahora está la mala, que es la neurótica, ¿no? La que dice Jung, Por que es la eso, neurótica. pero si te quedas con una culpa espantosa, como dice Gaby, porque sintió que debería haber sido más cariñosa y más atenta con su mamá y no lo fue, ya se murió. Mi otra querida cuentaviente que dice que se siente súper mal y súper culpable de no haber visto al primo antes de morirse. ¿Con esa culpa qué haces? Bueno, con esa culpa, que esas culpas generalmente, la culpa tóxica viene de creencias morales que fueron enseñadas, vienen de un sentido de deuda, viene de un sentido de lealtad a ideas o a personas, viene de un sentido de obligación, viene de un sentido de inferioridad, viene de un sentido de falta de valor propio, que es más bien un termómetro de esclavitud. Por ejemplo, para esta chica Gaby, que se siente mal porque no vio suficiente a su primo, la única pregunta que tiene que hacer es, ¿qué cosas valiosas que son importantes para mí en mi corazón hoy no estoy honrando y dándoles el tiempo, la energía y nutriéndolas como se merecen? No por honrarlas a ellas, sino por honrarme a mí misma. Entonces, la culpa que siente con su primo no tiene nada que ver con su primo. La culpa que siente con su primo es una invitación para empezar a honrarte a ti misma. ¿Qué vas a hacer hoy para empezar a honrarte a ti misma y a aquellas cosas que son valiosas para ti y dejar de postergarlas? Entonces, pero si me quedo en la culpa y simplemente me quedo sintiéndome mal de lo que fue, ¿no? Es como dice Alan Watts, que era un gran filósofo y básicamente un humorista, comediante, decía, nuestro pasado es como la estela de un velero. La estela no te dice para dónde va el barco. La estela solamente te dice por dónde pasó el barco. Pero para dónde va el barco lo decides tú hoy. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta culpa? ¿No? ¿Vas a dejar que te aplaste y que te haga esclavo, que te apachurre, que te achique? ¿O lo vas a usar como una invitación a decir qué cosas que yo valoro no les estoy dando su lugar en mi vida hoy? Porque tu primo ya, ¿cierto? Y este es el primer paso del duelo, la aceptación. Ya, mi primo ya no está, mi abuelo ya no está, mi amigo ya no está, esta persona ya no está. That's it. Y puedo vivir el duelo. Pero ¿cuál es la lección que me deja todo esto? ¿Y qué voy a hacer al respecto? Y cuando hago algo al respecto, ya no hay culpa. La culpa es absoluta inacción. Cuando realmente hago algo al respecto, aprendo la lección y cambio o transformo mis maneras, ya no hay culpa. Entonces, utiliza la culpa. Pero guardar la culpa es súper destructivo, es tóxico, como dice Jung, ¿no? Neurótico. Me encanta esa frase que dice, no importa que uno pierda todo, mientras que uno no pierda la lección. Entonces, ya perdiste la oportunidad de ser de una manera con tu mamá, o de haberte despedido del primo, o de haber pasado más tiempo con tus hijos. La tragedia no es lo que pasó. La tragedia es no cambiar
después de la lección que te ha dado la vida. Eso, y en verdad es más transaccional que eso. No perdiste la oportunidad de estar más con tu mamá, ni con tu primo, ni con tu tía. Ajá. No hubo pérdida. La pérdida es solamente si no aprendes la lección. Más bien, ese fue el precio que tuviste que pagar para hacerte extremadamente consciente de una lección que no habías visto. Me Y bueno, encanta. lo dice Warren Buffett, ¿no? Una vez le preguntaron en una entrevista si alguna vez ha perdido dinero y dijo que no. Y un periodista le dijo, pero señor Warren, eso no es cierto. Y le citó como 3 negocios que hizo donde perdió mucho dinero. Y él se rió y dijo, eso es para ti, para mí yo jamás he perdido dinero. Porque en esas 3 deals que mencionaste, la realidad es que aprendí grandes lecciones que me han cambiado la vida y el dinero que perdí fue mi pago por aprender esa lección. Y le preguntó al periodista, ¿acaso tú no fuiste a la universidad? Y le dice, sí. Y dice, ¿y pagaste colegiatura? Sí. Le dice, eso fue mi colegiatura para aprender esa lección. ¿No? Oh, my God. Si que pretendemos aprender de gratis, sí, obvio, ya, le podemos llamar pérdida. Pero si entendemos que todo tiene un costo y un valor y que hay que pagarlo, vas a entender, ok, entiendo que tuve que quedarme con ese feeling de emptiness con mi mamá para poder hacerme extremadamente consciente con mis amigos, con mis hijos y con el resto de mi familia. Again, regresamos a lo que hablamos la semana pasada. Repetir al año. Lo grave es que es pagar colegiatura 2 veces por la misma lección. Eso sí está grave. Claro, hay una historia buenísima que no me acuerdo cómo se llama esta escritora que hizo un taller y le hicieron escribir en 5 líneas, en 5 frases, las 5 etapas de su vida. Entonces la primera etapa de su vida era, me fui por una calle, había un hoyo, me caí en el hoyo. Segunda etapa de mi vida, me fui por la misma calle, había un hoyo, me caí en el mismo hoyo. Tercera etapa de mi vida, me fui por la misma calle, había un hoyo, me volví a caer en el mismo hoyo y dije, ya no me quiero caer en este hoyo. Cuarta etapa de mi vida, me fui por la misma calle, pero ahora pasé por alrededor del hoyo y no me caí del hoyo, pero vi el hoyo. Quinta etapa de mi vida, me voy a ir por otra calle, güey. Ya, me voy a ir por otro camino. Por ahí no es. Hablábamos la semana pasada con Ángeles Golder, que es un especialista en descodificación biológica desde Barcelona, y decía que en esta vida estamos para crecer y para aprender y para mejorar, no para repetir años. No repitan 2024. Aprendan de 2024 para que tu 2025 sea más espectacular. Esa era un poco la analogía. Wow. ¿Y le puedo agregar algo? Claro, ¿y cuántos de nosotros hemos repetido segundo de secundaria 23 veces? Porque seguimos escogiendo pasar por esa calle y encontrarnos con ese hoyo. Pero entonces lo que ella dijo es, estamos aquí para aprender. Para aprender. Pienso que esa es la clave más grande. Si entendemos que estamos aquí para aprender, y espero que todos lo puedan escuchar, y no para ganar. Estamos aquí para aprender. Y el propósito de la vida es la experiencia de la vida. Cuando empezamos a entender eso, empezamos a valorar y, como tú dijiste al principio, a bendecir todas las experiencias. Porque mucha gente se pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Es como si yo te pregunte, ¿cuál es el propósito de ir a Disney? El propósito de ir a Disney es experimentar estar en Disney, que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Está lleno de gente, es demasiado caro y demasiado lleno y las colas son larguísimas a pesar de que no le han hecho realmente renovaciones desde los años 90. Claro. Es caro y al mismo tiempo es divertido y es mágico y es cool, pero al mismo tiempo la comida es horrible. Entonces, ¿cuál es el propósito de la experiencia de Disney? Es vivir la experiencia de ir a Disney con la comida asquerosa y los malos restaurantes, con lo caro y lo lleno que está y no sé qué. Y esa es la experiencia. ¿Cuál es el propósito de la vida? No es ganar. El propósito de la vida es vivir y experimentar la vida. ¿Y qué es lo que te da la experiencia? Aprendizaje y crecimiento. Y les digo una cosa a todos los que escribieron sus culpas. Acuérdense muy bien la gran lección del día de hoy, que la culpa es la gran oportunidad para hacerlo diferente. Y cuando uno toma la decisión de tomar ese aprendizaje y cambiarlo y hacerlo diferente, porque esa culpa que sientes habla mucho de cómo tomas decisiones o de cómo te conduces en la vida o a qué le das prioridad, la culpa muy probablemente va a desaparecer. Gracias, Ariel. Totalmente, gracias.